Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga en cualquier lugar donde nos escuchen en esta noche. Estamos muy agradecidos con el Señor por siempre darnos esta oportunidad de poder meditar en su palabra, de poder exponer estas verdades tan esenciales que podemos encontrar en su palabra. Acompáñenme un momentito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos de nuevo delante de ti con necesidad de ti, Señor. Con necesidad de tu luz, con necesidad de tu verdad. Guíanos, Señor, guíanos con tu palabra, guíanos con tu espíritu, para que podamos ver estas verdades tan profundas que hay en tu palabra, Señor, que pueden servirnos en los tiempos de mayor necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, envuélvenos con tu espíritu, tanto a mí como a mis hermanos, Señor, todas las personas que puedan estar escuchando este mensaje, Padre. Llénanos de tu espíritu para que podamos no solo hablar, Señor, tu palabra, sino entender tu palabra. Que pueda enseñar, Señor, pero que también podamos aprender. Que podamos escuchar, Señor, pero que podamos también poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. De nada nos sirve escuchar tanto y tanto si no logramos llegar a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, danos tu gracia. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que el Señor puso en mi corazón debido a los acontecimientos, debido a la situación que estamos enfrentando y que se mira que nos va a tocar que enfrentar en el tiempo próximo. Así que yo preguntándole al Señor, ¿por dónde quieres tú que yo siga, Señor, enseñando tu palabra? Y sentí que esto era lo que Dios quería que nosotros viéramos, que nos preparáramos para los tiempos que están por venir. No sabemos cuándo llegarán, no sabemos cómo llegarán, pero Él nos llama y nos motiva a estar preparados. Y por eso
eso me lleva a preguntarnos, en realidad, ¿quién no ha sufrido una tormenta alguna vez en su vida? ¿Quién no ha pasado por situaciones difíciles en su vida? Yo personalmente no creo que haya un solo ser encima de la tierra que esté viviendo o que haya vivido que nunca haya pasado una tormenta en su vida. Básicamente, desde que estamos debajo del poder de las tinieblas, que Satanás es el príncipe de este mundo, en realidad no vivimos en un mundo perfecto, sino en un mundo caído, así que estamos sujetos a pasiones y a padecimientos, como dice la palabra del Señor. Estamos sujetos a condiciones en las que no solamente entramos en ellas a causa de nuestras propias decisiones, muchas veces entramos en estos momentos a causa de las decisiones de alguien más, pero también en los momentos de la historia que nos toca vivir. Y en base a eso es que quisiera que estudiáramos, que nos adentráramos en estos tiempos difíciles. Es posible que nosotros podamos ver estos tiempos difíciles como algo que está por venir, porque en este momento en nuestra vida la verdad es que todo está bien. Nunca está la vida perfecta, pero en términos generales podemos decir, estoy bien, me va bien, me siento bien, mis seres queridos están bien, en general las cosas están bien. Y si ese es tu momento, gloria a Dios. Entonces, prepárate para los tiempos que pueden llegar. Prepárate para los tiempos que están por venir. Pero si todo lo contrario, si tú estás en medio de una tormenta de cualquier índole, si tú sientes que estás en una tormenta oscura del alma, este mensaje también es para ti. Para que ambos podamos encontrar, para que ambos, los que nos encontramos tanto libre de tribulación como los que estamos en medio de alguna tribulación, en medio de alguna tormenta, podemos encontrar el consejo de la palabra del Señor y poder salir de esas tinieblas, de esas dificultades, de esas pruebas, que no nos faltan a ninguno. Y es que, fíjese hermano, que las tormentas en la vida son completamente naturales. Siempre. En Guatemala, por ejemplo, las tormentas son completamente naturales. De más o menos la mitad de mayo hasta la mitad de noviembre, las tormentas son naturales. Ya sea porque sea el tiempo del invierno o porque sea el tiempo de los huracanes que nos vienen por el Pacífico, por el Atlántico, en Guatemala constantemente nos toca que enfrentar tormentas. Pero claro, unas son más fuertes que otras, más difíciles que otras, unas son más tupiditas que otras. Algunas da tiempo para que la tierra y todo se recupere antes de la siguiente tormenta, pero algunas son tan seguidas que no da tiempo para recuperarse de una tormenta y enfrentar la otra. Y así es en todo el mundo. Si en un lugar no llueve porque es desierto, pues hay tormentas de arena, y si no llueve y no hay desierto porque pues es nieve, estamos en la Antártida, pues ahí lo que hay son tormentas de nieve. O sea, en cualquier parte del mundo lo natural es que existan las tormentas. Y es así. Las tormentas son parte de la vida humana, son parte de la vida en la tierra, y no solo estamos acostumbrados a ellas, nos ha tocado muchas veces enfrentarlas, pero no se trata solo de acostumbrarse a ellas, sino de poder obtener de ellas algo nuevo, una nueva visitación, y poder salir de esas tormentas mejor que como entramos. Así que en este momento vamos a tomar de ejemplo 4 historias de la Biblia donde se nos habla acerca de tormentas. Pueden haber más, pero estas son las 4 principales, y quisiera que de ellas pudiéramos obtener algunas enseñanzas básicas. Si nosotros las escudriñamos profundamente, podemos obtener de ellas un gran tesoro. Y yo los invito. Si hay algo que el Espíritu Santo pone en ustedes que no ha puesto en mi corazón en base a estos versos, tómelo, porque es posible que en su tormenta esa palabra vaya a ser muy importante.
Mire, nosotros vamos a estudiar las historias de Noé en el diluvio, que pues es la tormenta más grande que ha existido en todo el mundo. Vamos a estudiar a Jonás, en la tormenta que Dios le tuvo que lanzar para volverlo a su voluntad. Y vamos a estudiar acerca de 2 tormentas que les tocó que enfrentar a los discípulos mientras que caminaron junto con Jesús aquí en la tierra. Así que acompáñenme a Génesis capítulo 6, versos 17 y 18. Por supuesto que la historia del diluvio es muy amplia. No quiero leer, abarca desde capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Génesis. Así que quiero tomar este extracto, pero considero que la mayoría de nosotros conocemos en términos generales la historia del diluvio. Mire, a Noé, dice aquí en Génesis 6:17, y le está hablando Dios y le dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ya antes Dios ya le había dicho: yo quiero destruir la tierra porque la maldad de los seres sobre la tierra ha llegado delante de mí y no lo soporto más. Así que voy a destruirlos a todos. Construye un arca y le da las medidas exactas y le da todas las indicaciones que Noé necesita para construir el arca. Así que nosotros aquí encontramos a un Noé que se va a enfrentar a la tormenta más grande de la historia, pero, número 1, le dan chance de prepararse. Y considero que nosotros estamos entrando en estos tiempos. Se aproximan tiempos de tribulación, tiempos de tormenta, no solo las que usualmente vivimos cada uno, sino tormenta en todos los niveles, ¿verdad? A nivel mundial. Tormentas o tribulaciones, pruebas de los fines de los tiempos antes de la venida de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos da la oportunidad de prepararnos. Preparemos el corazón, preparémonos en todos los sentidos que podamos, pero por sobre todas las cosas lo que necesitamos es preparar nuestro corazón para estas situaciones. Así que aquí tenemos a un Noé que le están avisando que va a vivir una tormenta, una gran tormenta, una tormenta tan grande que se le llama diluvio. O sea, esta es la tormenta de tormentas. Pero Dios va a destruir todo y se lo anuncia. Se lo anuncia por amor, por misericordia a él y a todas las personas que van a salvarse con él. Y también nosotros podemos ver acá que cuando nosotros nos enfrentamos a las tormentas, vamos a ver que hay diferentes tipos de personas que se enfrentan a las tormentas, pero en este caso Noé se va a enfrentar a la tormenta como un designio de Dios. Se va a preparar para la tormenta como obediencia a Dios. No es algo que él ha provocado, porque la Biblia dice que Dios vio a Noé y lo vio el único hombre justo sobre la tierra. Dios lo halló justo. Así que este diluvio no era a causa de Noé, pero él le iba a tocar enfrentarlo. Y a veces así nos toca a nosotros, a veces no todas las tormentas que nos toca que enfrentar es directamente a causa de nosotros, pero sí a causa de aquellos que están alrededor de nosotros. Y que por esa razón nosotros no podemos simplemente agacharnos y dejar que la tormenta pase. Por ejemplo, con los gobernantes que se colocan encima de nosotros, ya sea por un voto legítimo o no, por deseo nuestro o no, pero todas las decisiones de esos gobernantes en el país en el que nosotros estemos viviendo nos afectan, para bien o para mal, pero las decisiones gubernamentales nos afectan. Las decisiones de otros grupos o de otras agrupaciones también nos afectan. En Guatemala lo acabamos de vivir, nos encerraron como por 3 semanas un grupo de personas que tenían un objetivo, pero nos afectaba a todos.
era una tormenta, era una situación difícil que nos involucró a todos, tuviéramos culpa o no. Y así son las tormentas. A veces vivimos o somos participantes de las tormentas generales, no solo por nuestra causa, sino por la causa de las personas que están a nuestro alrededor. También por los momentos históricos en los que nos toca que vivir, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros vivamos en esos tiempos de abundancia, de conquista que vivió, por ejemplo, el rey Salomón, ¿verdad? Todo estaba perfecto durante su reinado. Es diferente si nos hubiera tocado vivir en el reinado de David, donde hubo tantísimas guerras, tantos enfrentamientos, tantos cientos de personas muriendo por la guerra. Así que también el tiempo en el que nos toca que vivir hace que nosotros tengamos que enfrentarnos a unas situaciones u otras. Si estamos en lo cierto, y esta percepción no solo mía, sino de cientos de siervos de Dios alrededor del mundo, de que nos estamos aproximando a los finales de los tiempos, o sea, al final de los últimos tiempos, y nos toca que vivir en este tiempo, vamos a tener que enfrentar situaciones tan difíciles que no todas van a ser a consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades. Sin embargo, Dios va a tratar con cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita. Pero vamos a tener que enfrentar esas determinadas situaciones por el tiempo en el que nos tocó vivir. Por ejemplo, en estos últimos años, en estos últimos 3 años que pasaron, pues estuvimos enfrentando la pandemia, ¿verdad? Y las consecuencias de la pandemia, la vacunación, las consecuencias de la vacunación. Pero es porque fue el tiempo en el que nos tocó vivir. Así que no todas las tormentas las andamos buscando, no todas las tormentas nos las envía Dios como algo muy personal, y aún así vamos a tener que enfrentarlas. Así que es mejor si nosotros, como Noé, nos preparamos. Bien, y también tenemos el caso de Jonás. Y el caso de Jonás es completamente diferente al caso de Noé, porque Jonás va a vivir la tormenta por desobedecer a Dios. Noé, recordemos, él va a enfrentar el diluvio y toda la tormenta mundial que eso significa por obedecer a Dios, porque Dios le está diciendo construye el arca porque voy a someter a la tierra en esta gran tormenta. Y Noé obedece. Pero Jonás es todo lo contrario. Jonás se va a topar con una tormenta que Dios se la manda por misericordia, porque quiere cumplir sus propósitos en la vida de Jonás, porque quiere que Jonás lo conozca de nuevas y maravillosas formas. Pero Jonás es un caso muy particular. A mí el libro de Jonás me encanta, ¿verdad? Para los niños, pero es un libro para los adultos. Así que leamos Jonás capítulo 1, versos del 1 al 4. Por supuesto no vamos a leer toda la historia. También considero que conocen la mayor parte de la historia de Jonás, pero quisiera recordar esta parte que dice en el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el mensaje que Dios le da. Ve y levántate y ve a Nínive. ¿Y cuál es la respuesta del profeta? Verso 3, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bueno, sinceramente esta es una de las actitudes que nosotros esperamos no ver en un profeta. Es una actitud que nosotros esperamos no ver en un siervo de Dios. Y es una actitud que esperamos cada uno de nosotros no tener delante de Dios. Que Dios nos dice una cosa y nosotros hagamos otra completamente diferente. Porque en este caso sí nos corremos nosotros el riesgo de entrar a tormentas que nosotros nos hemos buscado por desobediencia. Y si somos sinceros, a lo mejor sí, a lo mejor todos, o casi todos, hemos pasado por estas calles. Y si no nos ha tocado que vivir una tormenta por desobedecer a Dios, bendito sea su nombre. Pero
considero que son muchas las personas a las que nos ha tocado enfrentarnos a una tormenta, a una dificultad, a una prueba, a una tribulación a causa de desobedecer los mandamientos de Dios, por desobedecer la voluntad de Dios. Así que aquí Jonás escucha la voz de Dios, la voluntad de Dios, y él huye de la presencia de Jehová a Tarsis. Verso 3 y dice, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! Fórmula perfecta para el desastre. Lejos de la presencia de Jehová. ¿Será que estas tormentas que vendrán sobre la tierra es porque los seres humanos se han alejado de Dios? ¿Será que alguno de nosotros tendrá que enfrentar unas situaciones un poco más difíciles porque estamos un poco más lejos de la presencia de Dios? Son cosas que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Yo no soy quien para señalar a nadie. Yo tengo mis propias tormentas, mis propias decisiones, mis propias equivocaciones. Así que no soy quien para juzgar a nadie, pero que la palabra nos juzgue a cada uno de nosotros. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así que este es Jonás. Es el profeta de Dios, es alguien del pueblo de Dios que está enfrentando la tempestad, que va a enfrentar la tormenta por su propia desobediencia. Y es una tormenta que en realidad en esta narración nosotros no lo vemos como algo natural, ¿verdad? En el mar, por naturaleza, se crean muchas tormentas, pero esta tormenta dice que sí la mandó Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad. O sea, esta tormenta sí la mandó Dios. Y la mandó a causa de la desobediencia de Jonás, pero no la mandó para destruirlo. Porque en realidad Dios espera y en su gran paciencia hace muchas cosas para advertirnos, para que nosotros nos volvamos de nuestros caminos, para que entremos en razón, para que cambiemos nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestras decisiones, para que cambiemos nuestra forma de ser, y nos lanza a algunas tormentas. Él nos lanza. Y yo, sinceramente, que prefiero estar mejor en una tormenta que Dios me ha mandado porque conozco el carácter de Dios. Sé que si Él me la ha mandado es porque Él va a mantener el control de esa tormenta y porque me la ha mandado con un propósito. Sin embargo, también vamos a ver que no todas las tormentas las crea Dios. Dios no está todo el día en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en todos los mares que existen. Ahorita voy a mandar una tormenta. No, hay fenómenos naturales que Dios ya ha creado, sistemas en los cuales la tierra funciona, ¿verdad? Pero esta tormenta sí la mandó Dios. Y la mandó con el propósito de encaminar la vida de Jonás. Así que fue una tormenta por misericordia. El siguiente relato que nosotros podemos ver acerca de una tormenta es de los discípulos que acompañaban a Jesús y la podemos ver en Mateo 8, versos 23 al 27. Y nos dice, y entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedece? Y yo pregunto, ¿por qué estos discípulos se enfrentaron a esta tempestad? ¿Por qué están enfrentándose a esta tormenta? ¿Es porque pecaron? ¿Es porque están desobedeciendo al Señor? No,
los discípulos nos dice en el verso 23 que ellos entraron a la barca porque seguían a Jesús. Por ser seguidores de Jesús, por irse detrás de él, fue que entraron a la barca. Y entonces se levantó una tempestad grande en el mar. En este caso no es un mar, literalmente como los conocemos ahora, pues es el lago enorme de Galilea. Es un lago a lo mejor como el doble del lago de Atitlán que nosotros tenemos, pero no es un mar. Sin embargo, aquí pues en ese momento se acostumbraba a llamarle el mar. Y yo les pregunto, ¿esta tempestad quién la levantó? ¿Nos dice la Biblia si esta tempestad la mandó Dios? ¿La creó Jesús? No, no nos dice. Y no es sabio que nosotros le adjudiquemos a Dios cosas que la Biblia no dice que Dios las haya hecho. Porque Dios no está en el negocio de crear tormentas. Dios es absoluta y totalmente soberano y puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, Él tiene un carácter consistente, tiene un carácter santo, amoroso, tiene un carácter justo y no anda jugando con nosotros a mandarnos tormentas solo porque sí. Pero le digo, vivimos en un mundo en el que las tormentas son normales. Y estos discípulos tuvieron que enfrentarse a esa tormenta, que no necesariamente la mandó Dios, la podría haber mandado y no importa. Pero en este caso la Biblia no nos dice el origen de la tormenta. Pero sí nos dice que los discípulos se tuvieron que enfrentar a ella porque eran seguidores de Jesús. Así que la mala noticia es que aunque nosotros seamos cristianos, seguidores de Jesús, no tenemos garantizada una vida sin tormentas. No tenemos garantizada una vida sin pruebas, sin dificultades, sin eventos que nos pongan a prueba. Lo siento. El seguidor de Jesús, de una o de otra forma, tarde o temprano, antes o después, tendrá que enfrentar tormentas. Aquí la diferencia es que con quién nosotros vamos a vivir la tormenta. ¿La vamos a vivir solos? Porque una gran parte de las tormentas que nos toca enfrentar en la vida es porque nos sentimos solos, porque creemos, porque sentimos que no hay nadie más con nosotros. Y esa es una gran diferencia con los seguidores de Jesús, que nosotros podemos saber con quién estamos enfrentando las tormentas. Si yo sé que tengo que enfrentar esta tormenta, pero es una completa diferencia saber que Jesús está en mi vida, que es el significado de la barca, ¿verdad? El significado de la barca es mi barca, es mi vida, en la que yo estoy navegando en estos mares de la vida y me toca que enfrentar esta tormenta, pero en mi barca, en mi vida tengo a Jesús. Y entonces Él hace toda la diferencia en mi vida. Y nosotros vemos aquí que pues definitivamente ellos se atormentan como cualquiera de nosotros lo harían, sienten miedo, pero tienen la solución de la tormenta en su propia barca. Esa es la buena noticia. O sea, no nos podemos librar de las tormentas, pero es toda la diferencia de enfrentarse a las tormentas si en nuestra barca va Jesús. Así que estos tormentos, ¿verdad? Estos discípulos les toca que enfrentar la tormenta por seguir y por obedecer a Jesús y porque lo tenían, a pesar de que lo tenían en la barca, a pesar de que estaba en sus vidas, ellos tuvieron que enfrentarse a la tormenta. Y en la última historia que nosotros vamos a estar viendo, nosotros la encontramos en Mateo capítulo 14, versos 22 al 33. Y aquí nos dice, este es otro relato de los mismos discípulos de Jesús, pero es otra tormenta. Así que de entradita nosotros podemos decir, los discípulos de Jesús no solamente enfrentan tormentas, o sea, no enfrentan una tormenta en la vida y la van a poder sobrellevar gracias a la presencia de Jesús en sus vidas. Bendito sea el Señor. Pero es muy probable que no solamente nos toca aquí enfrentar una tormenta,
sino varias tormentas. Dice aquí en el verso 22, enseguida Jesús hizo, y esta palabra hizo es que los forzó, los obligó o hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Así que estos discípulos no se van por su propia voluntad. No están siguiendo a Jesús, pero sí obedecen a Jesús. Jesús los manda en la barca, los obliga. ¿Y por qué los obliga? Pues la Biblia no dice por qué los obligó, pero en estos relatos nosotros podemos ver que acaba de terminar la multiplicación de los panes y los peces. Ellos están en una llanura cerca de Tiberías y aquí Jesús los acaba de alimentar con unos panes y unos peces. Alimentó a una multitud de 5,000 personas y cuando recogieron las sobras habían 12 cestas llenas de comida. Así que era un milagro tan grande que dice que la gente lo perseguía y quería agarrarlo para nombrarlo rey. Entonces, pues había una gran conmoción. ¿Cómo Jesús hizo este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Y en este alboroto les dice Jesús, mucha, váyanse. Nos vemos, al otro lado nos vemos. Yo miro cómo arreglo este desastre. Y por eso es que él los obliga a entrar a la barca y él se queda. Y aquí dice en el verso 23, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, sí eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí quiero hacer un paréntesis en este verso, solo para que no se me olvide. Es que normalmente nosotros leemos este verso que Pedro dijo, si eres tú, como si es una pregunta, como si fuera, si por si al caso eres tú, manda que yo ande sobre las aguas igual que tú. Pero no, esta no es una pregunta. Pedro no está preguntando, si eres tú, Señor. No, él se levanta y dice, Señor, sí eres tú. O sea, es una afirmación. Aquí no hay un signo de interrogación por ninguna parte y las palabras en griego que se están usando son una afirmación. Señor, sí eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que Pedro no se va a enfrentar a una prueba un poquito más fuerte que sus compañeros por bajarse de la barca por una duda, por si al caso. No, es una absoluta seguridad la que Pedro tiene. Eres tú. Y como eres tú, yo creo que si tú me lo mandas, si tú das la orden, yo puedo andar sobre las aguas igual que tú. Ese es el sentido de este verso. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta aquí todo magnífico, espectacular. Tormenta terrible, pero Pedro ve a Jesús y cree en él. Y cree que es capaz de hacer lo mismo que está haciendo Jesús, aún en medio de la tormenta. Y sorpresa, lo hace. Lo hace porque cree total y absolutamente en Jesús. Verso 30. Pero, y este es el gran problema de nosotros, los peros. Perdónenme un segundito. Verso 27 nos dice, pero enseguida, 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento,
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces ellos les tocó que enfrentar esta tormenta? ¿Fue por desobedientes? ¿Fue porque eran malos? ¿Porque hicieron lo que a ellos les parecía? ¿Porque ellos se inventaron que iban que querían regresar a su casa más temprano y se fueron? No, lo hicieron obedeciendo una orden de Jesús. Así que se enfrentan a la tempestad por eso. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Será que Dios les mandó la tormenta? ¿Fue un plan establecido por Dios que en esa noche ellos se enfrentaran a una tormenta? Pues la Biblia no lo dice. Y cuando la Biblia no dice las cosas, mejor si no nos las inventamos, ¿verdad? Si Dios la mandó, magnífico. Pero si Dios no la mandó, también es magnífico, porque en ese mar las tormentas son normales, son usuales. Lo que pasa es que los buenos pescadores como ellos no se tiran a la tormenta solo porque sí, ¿verdad? O sea, por supuesto que si a un pescador le toca que estar en el mar o en estos grandes lagos, porque estas olas o estas tormentas tan grandes se crean en los mares y son más terribles mientras que el mar es más grande. Perdón, mientras que el lago es más grande. Por supuesto que en el mar, que es como un lago inmenso, ¿verdad? Las tormentas son terribles, pero en los lagos no es normal tener esas tormentas que van a quebrar los barcos, no son normales. Pero sí en los lagos más grandes, ahí es más normal porque hay más espacio para que el viento cree estos círculos como huracanes, ¿verdad? Y ahí se empieza a formar la tormenta, aparte que depende si es tiempo de calor, ¿verdad? Se hace mucha condensación y en la noche llueve. Así que puede ser una tormenta completamente natural. Jesús no los está mandando a la tormenta, los está librando de la multitud que quiere coronarlo rey, y Jesús sabe que ese no es su momento, pero son 5,000 personas contra 12 discípulos y el Señor. O sea, a lo mejor algunos otros discípulos, no nos dice cuántos discípulos hay, solo dice que son los discípulos, y que los mandó en una barca, así que creemos que solamente son los 12 discípulos. Pero el asunto es que les toca enfrentarse con la tormenta. Y nos llama la atención, o a mí me llama la atención, que aunque estos discípulos podían haber regresado, fíjese, porque ellos salieron, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el pasaje anterior sobre la multiplicación de los panes, le dice: Señor, ya se va a poner oscuro, mándalos a las aldeas para que ellos busquen dónde dormir y qué comer. No, denle ustedes, no se preocupen ustedes, denle de comer, y pues se da la multiplicación. O sea, ya estaba por oscurecer. ¿Qué época del año era exactamente? No se los puedo decir. No sé si estaba oscureciendo más temprano, más tarde, pero ya iba a oscurecer. Y aquí dice que mientras que pasaba esto, que Jesús despedía a la multitud, entonces se hizo de noche. En general, pongámosle que eran como las 6 de la tarde. Y aquí nos dice que ellos se van a estar enfrentando a este viento hasta que Jesús llega y dice en el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche. En el Evangelio de Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6 también nos habla de este milagro, donde Jesús anda sobre el agua, y ahí nos dice que cerca de la cuarta vigilia, más o menos a la cuarta vigilia. Y los discípulos, y los judíos, los hebreos, los israelitas acostumbraban a dividir la noche en 4 partes, ¿verdad? Por eso le llamaban las vigilias de la noche. Está la primera vigilia de las 6 a las 9, la segunda va de las 9 a las 12, la tercera va de las 12 a las 3 y la cuarta vigilia es de las 3 a las 6 de la mañana. Así que esto está pasando al menos, como muy pronto, a las 3 de la mañana. Cuando ellos salieron de la orilla, aproximadamente a las 6 de la tarde. Minutos más, minutos menos. Así que ellos han tenido 9 horas para enfrentarse a esta tormenta. En el Evangelio de Juan, si no me equivoco, dice que ellos estaban como a unos 25 o 30 estadios, que son aproximadamente unos 5 kilómetros.
Pero para el lugar donde iban, o sea, al otro lado de la ribera, que ellos iban dice que iba para Betsaida, que es una ciudad a la que llegan por el puerto de Cafarnaúm. Y no queda muy lejos, fíjese, nosotros nos hospedamos una vez ahí en Tiberíades, y para llegar a Cafarnaúm son 30 minutos, si mucho, 40 minutos en bus o en carro, así que no es un lugar muy lejos, apenas son 10 kilómetros, pero pues en la carretera uno va por los caminos. En el mar todavía es más corto, es más directo. No era una gran distancia y por eso es que ellos a veces terminaban de evangelizar, de trabajar, de predicar, de andar en alguna ciudad, y era común que al final del día ellos dijeran, bueno, nos vamos a la casa, subámonos a la barca. Pero ellos entran a las 6 de la tarde y son 9 horas en las que ellos están luchando contra la tormenta, y aquí nos dice que era porque el viento les era en contra. O sea que ellos remaban y remaban y remaban y remaban, pero no avanzaban como ellos querían porque el viento les era contrario. Y Jesús los está viendo, dice que Jesús los vio. Él subió al monte. En Marcos se nos dice que Jesús los vio como a la cuarta vigilia. Y entonces vino a ellos. Pero yo me pregunto, ¿será que Jesús no se dio cuenta antes de esa hora? que los discípulos tenían 9 horas de estar luchando con la tormenta. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente de estos discípulos? Que después de 9 horas ellos no se han regresado. Ellos han persistido en la obediencia a Jesús. Jesús les dijo, váyanse al otro lado. Allá nos vemos. En Betsaida nos vemos. Y ellos, por ningún motivo, estuvieron dispuestos a regresar, porque, mire, digamos si yo fuera, que no soy yo, pero si cualquiera de nosotros está ahí en ese lago y está aquella gran tormenta y aquel viento, y yo digo, no, es que esto es inútil, no vamos a poder llegar porque el viento está en nuestra contra, mejor regresémonos, ¿verdad? Bajémonos y esperemos que la tormenta pase. Ya cuando el viento baje, entonces sí, vamos a llegar rapidito, porque es que no es tan lejos. Pero no hubo manera que estos discípulos se detuvieran a pensar alguna de estas situaciones, o a alguno de ellos se le ocurriera no obedecer a Jesús. Así que ellos están en esta gran tormenta porque obedecieron a Jesús para subirse a la barca, pero han rehusado salirse del rumbo que el Jesús les trazó. Así que están ellos ahí porque son malos cristianos, porque están haciendo su propia voluntad, o porque, no sé, simplemente se les ocurrió porque son necios de estar en la tormenta. Yo pienso que no, yo siento que no. Yo siento que en este momento yo puedo ver a esos discípulos enfrentándose a una situación, pero manteniéndose en lo que Jesús les dijo, váyanse y nos vemos al otro lado. Y se mantuvieron en la voluntad de Jesús, en las palabras de Jesús. Ellos se mantuvieron a costa de todo. Pero eso no los libró de la tormenta. Sin embargo, eso sí hace algo. Jesús tiene compasión de ellos, porque Jesús también hubiera podido esperar que dieran las 6 de la mañana, que dieran las 9 de la mañana y entonces ir hacia el otro lado. Pero él a la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia, los vio y dijo, bueno, es tiempo de ir a ayudarlos. Y eso es lo que hace toda la diferencia. No importa si estamos con Jesús en la barca o sin Jesús en la barca, pero nosotros podemos saber que Jesús va a llegar en nuestro auxilio, que Jesús no se olvida de nosotros. Podemos contar con la ayuda de Jesús en cualquier momento. ¿Es posible que Jesús hubiera llegado antes? No lo sé. ¿Por qué Jesús esperó tanto? ¿Por qué los hizo trabajar tanto? Bueno, hay una pequeña pista que vamos a ver más adelante. Pero desde ningún punto de vista, todas las tormentas de la vida son un castigo de Dios para nosotros. No como en el caso de Jonás. Y que no era solamente un castigo, que podríamos pensar que era un castigo, un juicio de Dios para Jonás, pero no era con la intención de destruir a Jonás. Todo lo contrario, era con la intención de reencarrilar a Jonás en el llamado de Dios para su vida. Así que
lo primero que yo quiero que nosotros veamos de estas historias es que tarde o temprano, de una forma o de otra, antes o después, todos vamos a enfrentar tormentas. Pero hace toda la diferencia si nosotros entramos a esas tormentas con Jesús, sin Jesús, pero con nuestra esperanza puesta en Jesús, conociendo el cuidado de Jesús, por obedecer la palabra del Señor. No todo en el reino de Dios sale a pedir de boca. Vamos a enfrentarnos con muchas circunstancias, y las circunstancias que vienen no solo vienen a causa de los hijos de Dios. Claro que el juicio debe empezar por la casa de Dios, pero es un juicio bueno, es un juicio como el de Jonás. Es para que nosotros podamos reencarrilarnos en aquellas cosas que nos hace falta, que nosotros podamos buscar la santidad que nos hace falta, la justicia que nos hace falta, desarrollar el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, todo ese carácter de Cristo que aún nos falta. Vamos a tener grandes oportunidades en medio de las tormentas para poder desarrollar. Así que en estas 4 historias, pues nosotros podemos ver infinidad de cosas, pero en términos generales, nosotros podemos pensar, bueno, hermana, les podría decir, hermana, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de tormentas? ¿De qué estamos hablando cuando nos toca que enfrentar una tormenta? Que no estamos hablando de una tormenta literal, ¿verdad? Que las podemos tener, ¿verdad? Que podemos tener una tormenta literal en la vida, pero no estamos hablando de eso. Es en esta parábola, en este ejemplo que nosotros estamos tomando de la palabra del Señor, para las tormentas que nosotros vivimos en nuestra vida, pero de manera espiritual, ¿verdad? A manera de ejemplo. En esas tormentas, en esas luchas, en esas dificultades, en esas pruebas que nosotros enfrentamos, pero que afectan nuestro corazón, que afectan nuestra vida interior, no solamente la vida exterior, que también la vida exterior nos afecta, ¿verdad? Pero vamos a hablar de estas tormentas del alma. Estas tormentas que en el alma, pues nosotros estamos hablando de pensamientos, sentimientos, voluntad. Así que esas tormentas que afectan nuestros pensamientos, que nos cambian la manera de pensar, ya sea para bien o para mal, esas tormentas que nos afectan emocionalmente, que crean en nosotros emociones exacerbadas, grandes emociones, diferentes, pero emociones muy fuertes, y que también en uno u otro momento pueden llevarnos a tomar grandes decisiones para la vida. Por eso son las tormentas del alma. Ahora, yo le llamé las tormentas oscuras del alma, porque estos tiempos de tormenta, si usted se pone a pensar en estas tormentas, regularmente cuando está lloviendo no está el sol, o sea, no llueve a plena luz del sol. Regularmente cuando hay una tormenta está oscuro, pero cuando la tormenta es de noche, es peor, porque no podemos ver todas las circunstancias, no podemos ver todas las cosas que están a nuestro alrededor, no podemos ver si estamos cerca de la orilla o lejos de la orilla, no podemos ver si hay piedras, si hay qué está pasando alrededor de esta tormenta. Si estamos en las tinieblas, la tormenta se vuelve más aterradora, se vuelve un poco más difícil enfrentarse a esa tormenta. Y pues tormentas todos tenemos, pero quisiera que nosotros pensáramos en las peores tormentas de nuestra vida, en esos momentos en los que sentimos que estamos en medio de una situación en la que ni siquiera podemos articular bien nuestros pensamientos, nuestras emociones, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué hacer, no sabemos ni qué decir, no sabemos ni qué sentir, porque estamos en medio de las tinieblas. Y cuando estas cosas se juntan, pues son los peores momentos que nosotros podemos enfrentar en la vida. Y a manera personal nos puede pasar, pero Jesús nos habló acerca de las peores tormentas que están por venir sobre nosotros en estos finales de los tiempos. Podemos leer Mateo 24, todo el capítulo es aterrador. y no es que yo quiera ser portadora de malas noticias, es que esas son las cosas que Jesús mostró.
Veamos aquí en Mateo 24:44. Estamos en el verso 44 de Mateo 24. Ya Jesús ha descrito todo lo que serán los últimos tiempos, ¿verdad? No temáis porque no se dejen engañar, porque en el último tiempo vendrán los engañadores, vendrán los falsos profetas, vendrán los falsos cristos. En los últimos tiempos va a venir hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, los hijos van a entregar a los padres van a entregar a los hijos, vendrá una tribulación cual no fue nunca antes en la tierra. Y nos describe la abominación desoladora y nos dice, va a ser como en los tiempos de Noé, va a ser como en los tiempos de Lot, y pone los ejemplos, o sea, estamos en todo el tema de los finales de los tiempos. Habla incluso de la parábola de las bodas, ¿verdad? Que viene el novio y están las 12 vírgenes, pero no todas las vírgenes, no todas las doncellas están preparadas con sus lámparas. Después de todos estos relatos y de todas estas advertencias que nos está dejando Jesús en Mateo 24, nos dice, por tanto, o sea, por todo esto que les he dicho, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si somos honestos, esto Jesús lo dijo más o menos hace 2000 años. Así que estamos 2000 años más cerca del cumplimiento de estas palabras. Nadie sabe el día y la hora, pero Jesús se esforzó en este capítulo a dejarnos ese lineamiento, ese orden en el que las cosas iban a suceder, las señales que iban a estar pasando cuando esto fuera a acontecer. Así que está esta sensación en el espíritu de que estos tiempos se aproximan. Y para mí es muy importante que nosotros podamos tomar la advertencia del Señor. No se los digo para que teman. No quiero que solamente les dé miedo, ese no es mi objetivo, porque para meterles miedo, mejor les hablo del infierno. Pero se los digo, dice, por tanto también vosotros estad preparados. ¿Y cómo podemos preparar el corazón para atravesar los peores momentos de nuestra vida? Pues es de lo que queremos estudiar. Pero Dios es tan misericordioso que nos da palabras de preparación. Yo sé que muchos de nosotros en este momento, sin necesidad de que se nos ponga peor, ya estamos pasando por tiempos difíciles. Ya hemos tenido que enfrentar cosas difíciles. Hay gente sin trabajo, hay gentes que han perdido sus seres queridos, hay gente perdiendo empleos, negocios, empresas. Estamos en una situación difícil, pero todavía no se percibe realmente esta catástrofe, como se nos describe en Mateo 24. Y estamos en buen momento para prepararnos. Nunca hemos vivido las cosas que la Biblia nos describe. Nunca esas cosas y nunca en la magnitud que la Biblia nos lo describe. ¿Podremos prepararnos? ¿Podremos verdaderamente preparar el corazón y decir, no importa lo que se venga, yo voy a permanecer fiel? Porque la misma palabra de Dios lo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no solo salvo de la condenación eterna, pero es salvo de esas situaciones que vamos a estar enfrentando. Así que, hermanos, mi exhortación en esta primera parte de la enseñanza es esta. Es que las tormentas pueden venir ahorita y más adelante. Podemos estar en una o pudimos ya haber atravesado muchas tormentas atrás. Pero debemos aprender a atravesar las tormentas. No importa si somos impíos, como los acompañantes de Jonás. Estos hombres impíos, que son los dueños del barco en el que va Jonás, ellos tienen que enfrentarse a la tormenta, están tan aterrados como Jonás o más, pero tienen que enfrentarse a esa tormenta porque llevan a Jonás en la barca. O sea, son personas sin Dios que también enfrentan tormentas.
Incluso aunque lleven a un profeta de Dios en su barco, eso es lo que los está metiendo en un problema más grande. Hay muchas personas en el mundo que no quieren saber nada de Dios a causa de los cristianos que tienen en su vida. Y están en un problema que no quieren saber de Dios, que sería la solución de su tormenta, por el cristiano que tienen en su vida. Así que, pues, para ellos también es este mensaje. No importa si somos personas que obedecemos los mandatos de Dios, como Noé, como los discípulos, que no es por desobediencia que nos toca que enfrentar las tormentas, no importa. Pero, hermanos, escuchemos la advertencia del Espíritu. Las peores tormentas de la historia vienen y necesitamos estar preparados. En la próxima enseñanza nosotros vamos a ver cómo podemos prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos preparar el corazón para experimentar estas situaciones? Pero pues no es solamente para los últimos tiempos. Si nosotros nos morimos dentro de un mes, para nosotros los finales de los tiempos son hoy. Así que también es un mensaje para las personas que pudiéramos estar experimentando tormentas oscuras del alma hoy. Y que necesitamos de una u otra forma saber cómo salir de ellas. Espero, hermanos, que el Señor logre avivar en nosotros este deseo, no el miedo de que viene la tormenta, porque el aviso de Dios para Noé fue con tiempo. Le dio suficiente tiempo para preparar el arca, para prepararse él, para preparar a su familia. Este es el tiempo, hermanos. Yo así lo siento en el espíritu. Este es el tiempo de prepararnos. Y recíbanlo como en este sentir. Preparémonos. Preparemos el corazón, preparémonos espiritualmente, preparémonos físicamente, preparémonos de la forma que el Señor nos permita y nos guíe. Pero preparémonos, hermanos, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra, esta punta de lanza, Señor, en el corazón de mis hermanos. Que podamos, Señor, empezar a estar advertidos acerca de los tiempos que vendrán. Señor, en tu gran amor, en tu gran misericordia, como Noé, tú lo viste. No lo viste porque era malo. Quizás no era perfecto. Sí, tenía defectos, a lo mejor mal carácter. Pero, Señor, era justo delante de ti. Tenía un corazón para hacer tu voluntad. Señor, y tú lo preparaste antes del juicio, antes de que llegara la tormenta. Tú lo preparaste a él y a toda su familia y lo usaste como medio, Señor, para pregonarle a todas esas personas. Y son los tiempos que nos va a enfrentar. Tu palabra dice que estos serán como los tiempos de Noé. Pero eso también incluye esta preparación, Señor. Que el arca de nuestra vida, que el arca de nuestro corazón, Señor, la podamos preparar con tu ayuda, con tu guianza, que tú nos digas las medidas, construye esto aquí, arregla esto allá, pon esto de esta forma, que tú nos des las órdenes de cómo nosotros debemos, Señor, preparar nuestra arca para estar listos para los tiempos que vendrán. Señor, si no nos tocara en esta generación, qué bueno. Pero que seamos conscientes y tengamos tan claro este mensaje que se lo podamos dejar a las siguientes generaciones. Pero si es verdad que nos toca a nosotros, Señor, que podamos tener el corazón preparado para ser fieles delante de ti hasta el último momento que nos permitas estar en esta tierra. Padre, te doy gracias y te ruego tu ayuda para con nosotros por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.